Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos y vamos a estar viendo las aplicaciones de espectroscopía infrarroja a bienes culturales. Los saludo, estoy acá arriba a la derecha. ¿Qué tal? Buenas. La idea es, para complementar un poco la clase que dimos virtualmente, tratar de abordar algunos ejemplos de aplicaciones que se han dado. La mayoría de los ejemplos están sacados del libro de Getty, de estudio de espectroscopía infrarroja aplicada a bienes culturales, porque describe una secuencia de ejemplos que funcionan bastante bien desde el punto de vista didáctico porque aborda una gran variedad de casos. Entonces, para tener como referencia, lo primero que vamos a ver es lo que habíamos visto en la clase, que es más o menos qué grupos funcionales absorben en cada rango de número de onda, ¿sí? Como para tener en mente que con esta tabla nosotros a priori podríamos resolver, al menos y caracterizar inicialmente todos los espectros de infrarrojo. Entonces, teniendo esto en mente, por ejemplo, la zona de los oxidrilos, la zona del grupo carbonilo, bandas de carbonilo, bandas de enlace alcano CC, carbono-carbono, perdón, bandas de oxidrilos pertenecientes a ácidos carboxílicos, zona de stretching, ¿se acuerdan los estiramientos de los enlaces, de los dobles enlaces carbono-carbono, grupos nitrilo, ¿sí? Entonces, más o menos en esta intensidad, en este gráfico de intensidad en función del número de onda, podríamos identificar la mayoría de los grupos funcionales. ¿Hay más? Sí, muchísimos más hay. Hay muchísimas respuestas que no están en esta tabla, pero esto resuelve un gran porcentaje de las moléculas orgánicas. Entonces, podemos observar el primer ejemplo, que es un espectro infrarrojo de un material poliéster, ¿sí? El polímero conocido, y podemos ver acá abajo la estructura química. Vamos a ver que tiene un grupo aromático y dos grupos ésteres con un pequeño grupo etano, digamos, CH2CH2, eteno, perdón. Eh, la idea acá, este sería el monómero, entonces este polímero va a ser una secuencia de monómeros que van a tener, se van a repetir, toda esta estructura va a ser repetida n veces dependiendo del peso molecular del polímero. Entonces, si nosotros hacemos un espectro infrarrojo, lo que vamos a ver es, por un lado, fíjense en esta zona, el stretching, el estiramiento de los enlaces C doble enlace C, ¿sí? Que están adentro del grupo aromático. A su vez vamos a ver bendings asociados al carbono hidrógeno que vienen de acá y vienen de acá, y a su vez también vienen del carbono hidrógeno, ¿sí? De cada uno del compuesto aromático, ¿sí? Que forman parte de los 6 que están en el compuesto aromático. Y además, ¿qué tenemos? Vamos a tener, por un lado, el grupo carbonilo, ¿sí? El stretching asociado al grupo carbonilo, que es una banda, como pueden ver, que absorbe mucho, es decir, que transmite muy poco, ¿sí? Y por el otro lado, los stretching asociados al carbono-oxígeno. Por un lado tenemos el carbonilo y por el otro lado el carbono-oxígeno, lo que nos da a pensar que se puede tratar de un éster, ¿no? Si se cumplen las dos condiciones, tenemos un éster. ¿Por qué no podría ser un ácido carboxílico si tengo este y este? Y porque también debería tener en esta zona una banda del oxidrilo asociado al grupo carboxílico, como veíamos en la tabla anterior. Por otro lado, acá se resumen algunos tipos de aglutinantes, los espectros infrarrojos de algunos aglutinantes, como pueden ser la cera de abejas, aceite, resinas, proteínas, eh, hidratos de carbono. Por ejemplo, en los hidratos de carbono podemos ver las bandas asociadas a los oxidrilos. En el aceite podemos ver claramente la banda asociada al carbonilo, por ejemplo, la banda asociada al grupo amina de las proteínas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cada espectro merece su análisis detallado. Obviamente que si nosotros analizamos, por ejemplo, distintas proteínas, ¿sí? Si bien van a ser parecidas, vamos a tener espectros similares, pero con detalles que me van a dar ciertas diferencias. Pero esa instancia hay que hacerla siempre comparando estándares. Yo debería generar mi biblioteca de espectros infrarrojos y de esa forma poder
reconocer más precisamente qué tipo de proteína, pero a priori podría decir es una proteína o es un hidrato de carbono, un polisacárido, ¿sí? En otro caso también podemos ver distintos tipos de resina que van del rosin, sándara, copal, mastic y shellac, y ya se ve que son resinas que si bien podemos encontrar diferencias en estos espectros, la estructura principal es muy similar, ¿sí? Vamos a tener una banda 2900 y una banda a más o menos 1700 y después ciertas bandas menores relacionadas con el CH2H2 y con el carbono oxígeno, pero fíjense que la estructura primaria es similar, ¿sí? Entonces necesito tener esos estándares para poder diferenciar entre qué resina es. Fíjense que es muy importante aclarar que estas resinas naturales están sin envejecer, ¿sí? El envejecimiento, ¿qué va a hacer? Si oxidamos algunos enlaces, por ejemplo, si reducimos otros enlaces con el paso del tiempo o como una reacción de degradación secundaria, los enlaces, las absorciones que estén asociadas a esos enlaces, por ejemplo, si el grupo carbonilo empieza a oxidarse y forma un oxidrilo, la intensidad de ese grupo carboxílico, la absorción de esa intensidad o la transmitancia, va a empezar a disminuir y va a empezar a aparecer una banda asociada al grupo oxidrilo, por ejemplo. Entonces es muy importante. Y eso me da una idea, ¿no? Podríamos observar cómo, o sea, cómo envejecen los materiales y reconocer en qué puntos, ¿sí?, se van modificando las moléculas con el paso del tiempo. Por eso esta técnica es muy importante o se usa mucho para monitorear el paso del tiempo de los materiales, cómo envejecen, cómo se degradan, diríamos. Acá hay otro ejemplo en donde se ven distintos pigmentos o cargas que ya son de origen inorgánico. Fíjense que también tienen sus espectros infrarrojos. En este caso, fíjense, estamos viendo azul ultramarino, negro de marfil y azul de Prusia. Y por el otro lado podemos observar una muestra real. Fíjense en la muestra real, tenemos la banda asociada por un lado al azul ultramarino, ¿sí? Fíjense que se intenta comparar con el azul de Prusia y no se puede, porque el azul de Prusia tiene una banda en 2090 muy intensa, mientras que la muestra real coincide perfectamente. Entonces nos sirve para determinar qué pigmento puede estar presente en la muestra. Obviamente todo el contexto es importantísimo, tenemos que saber de dónde tomamos la muestra, qué color, ¿sí? Porque si no podríamos tener infinitas posibilidades. Ahora, si nosotros tenemos una muestra azul de un cuadro de cierto periodo histórico, por ejemplo, este filtro nos va a dar muchas menos opciones para deducir qué tipo de espectro es. Entonces el contexto nos ahorra horas y horas y horas de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, este gráfico es muy interesante, que está en el libro de Getty, también lo van a encontrar ahí. Lo único que hace es establecer un workflow en donde, siguiendo este esquema, nosotros podemos ir filtrando qué tipo de familia es el aglutinante. Entonces, como pueden ver, lo primordial es si aparece una banda de carbonilo, una banda asociada entre 1630 y 1750. Entonces, si está presente esta banda en nuestro espectro, nos vamos para este lado. Si no está presente, nos vamos para este lado. Y si no está presente y vemos stretchings CH, ¿sí?, carbono, hidrógeno, si son fuertes o intensos, tendríamos que ver todas estas bandas para poder decir que es un wax, una cera. Mientras que si son débiles y vemos este conjunto de bandas, de picos o bandas, dependiendo que trabajemos en absorbancia o en transmitancia, bandas a picos positivos o picos negativos, digamos, vamos a estar hablando de un polisacárido. Mientras que si tenemos el grupo carbonilo y vemos esta banda, ¿sí?, junto con todas estas bandas, tendríamos que decir que se trata de una proteína. Si vemos el carbonilo y vemos esta banda y se cumplen todas estas, tendríamos que decir que es una resina de árbol, y así sucesivamente. Lo mismo para el shellac y los aceites, ¿sí? Entonces fíjense que con esto simplifica muchísimo el problema, porque ahora esto está aplicado exactamente a lo que va a ser nuestro trabajo, ¿sí?, que va a ser o el 90% de nuestro trabajo con espectroscopía infrarroja, que va a ser el reconocimiento de aglutinantes. Entonces con este flowchart podríamos de una forma muy práctica hacer una primera aproximación al espectro, ¿sí? Acá hay otro ejemplo donde se ve
justamente la degradación del nitrato de celulosa plastificado con alcanfor. Por un lado tenemos el alcanfor puro, mientras que por el otro lado tenemos la sal de nitrocelulosa, y se puede ver que el espectro sin degradación es prácticamente la suma de la sal de nitrato de celulosa con el alcanfor puro. A medida que se va degradando, ¿sí? ¿Qué va pasando? El alcanfor se va a ir evaporando, entonces fíjense que las bandas asociadas al alcanfor, cuando está sin degradación, sin degradar, con el paso del tiempo, fíjense que el otro es la mezcla levemente amarilleada y otra mezcla muy degradada, fíjense que va decreciendo, lo mismo acá. Las dos bandas características, marqué dos de las más representativas, van decreciendo a medida que el alcanfor se va evaporando. Entonces podemos ver cómo evoluciona un material, ¿sí? Y explicar el motivo de la degradación de ese material usando espectroscopía infrarroja. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda el jueves lo podemos seguir charlando y nada, las preguntas serán bienvenidas y si no también pueden siempre por el modo preguntar en los foros. Gracias y nos estamos viendo.